Bien, buenas noches y se van a enterar ahora del misterio de agosto. Todos los programas fueron grabados, no es que nos censuraran o que no quisiéramos abordar temas escabrosos, simplemente que los grabamos cuando no hubo los escándalos de ustedes conocidos y empezamos abordando el más escandaloso de los escándalos, que es la visita de Donald Trump a México. Todavía quedan un buen número de ángulos que vale la pena discutir por todo lo que importa, por todo lo que refleja. Me voy a referir a uno. La versión más aceptada es que fue Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, el que convenció al presidente de que invitaran a los dos candidatos y para empezar a Trump. Se ha filtrado la idea de que lo hizo para evitar una catástrofe económica en caso de que ganara el señor Trump las elecciones. ¿Por qué pensó de esa manera? Voy a dar dos razones. Primero, porque la economía, las finanzas mexicanas andan mal, las finanzas públicas sobre todo andan muy mal. Hay indicadores, doy uno, el gobernador del Banco de México, el mismo 31 de agosto, por cierto, salió a declarar que el nivel de endeudamiento estaba llegando a límites muy peligrosos o riesgosos y que era necesario que la Secretaría de Hacienda tomara medidas. Ese es uno de varios indicadores que se están presentando. En consecuencia, como hipótesis de trabajo, planteo que el gobierno de Enrique Peña Nieto anda muy preocupado por la economía y está buscando un seguro. Y el seguro histórico, y esa es la segunda explicación, que los gobiernos mexicanos del PRI sobre todo han tenido, son los rescates de Washington. 1976, 82, 85, 86, 88 y 94, 95, Washington ha salido al rescate de los gobiernos priistas. En el último, de 94 a 95, en un mes y 10 días, Bill Clinton logró reunir un paquete de rescate de hasta 50,000 millones de dólares, notable. En consecuencia, quieren curarse en salud, quieren buscar cobertura, no porque les preocupen tanto las finanzas, sino porque no quieren perder las elecciones y en consecuencia invitaron a Trump con las consecuencias que ya conocemos. Mira, si tuvieses razón, en efecto las notas dicen que fue el secretario de Hacienda el que la puso. A mí en realidad me da igual quién la haya puesto. Lo que me sorprende, no me sorprende que se haya puesto en la mesa de la toma de decisiones del presidente esta propuesta. Lo que me sorprende es que haya prosperado. No hubo 87% de los mexicanos reprueban la medida. No hubo alguien en la mesa del presidente que levantara la mano y dijera que era muy mala idea, que una cosa como cobertura petrolera, así lo estás planteando, ¿no? Como cuando fijamos los precios de petróleo a futuro, que no iba a funcionar y que en el remoto, bueno, no tan remoto, en el caso de que llegara Trump a la presidencia, en ese momento se podía tratar de tender los puentes. Cualquier presidente va a tener que tratar con Trump si llega a la presidencia, ¿no? Entonces, supongamos que ocurre eso. Ustedes se acordarán también, para hacer la revista que tú haces del pasado, que cuando Carlos Salinas de Gortari empezó a pensar en el Tratado de Libre Comercio, ellos apostaron de un lado en las elecciones norteamericanas y perdieron. Bueno, pues cuando perdieron, apostaron no de la manera tan fuerte que apostó Peña Nieto, pero apostaron con quien cabildeaban y demás en Estados Unidos. Y luego, pues no fue, y entonces ya te vas con el otro, ¿no? Bueno, ¿por qué? Sí, hay que apostar de esa manera tan brutal, ¿sí? Cuando los beneficios iban a ser magros, que es lo que hemos encontrado, y creo que las decisiones en un gobierno se tienen que juzgar por sus resultados. ¿Sí? Del momento en que se pone la decisión de mandar una carta a los dos candidatos, al momento en que se pronuncia el discurso de Peña Nieto, mediaron ahí cuando menos 6 decisiones más. Uno, invitarlos, ¿sí?
Después, aceptar la invitación podía ser que aceptara uno, que aceptaran los dos o que aceptara la otra, ¿sí? Aceptó uno y se topó la peor opción, decirle sí, venga usted, señor. Después de que le dijeron sí, venga usted, señor, le dijeron también, le dejaron fijar la agenda. O sea, Trump dijo, voy tal día y tal. Luego de fijar la agenda, le dejaron fijar el formato, ¿sí? Luego de fijar el formato, le dejaron que fueran 2 comunicados de prensa distintos en vez de un comunicado de prensa conjunto. Y no solo eso, cuando viene y le dan trato de jefe de Estado, ¿sí?, no se reivindica el presidente, todavía tenía una última carta que jugar, que era reivindicarse a través del discurso. Tampoco lo hizo. Cadena de errores de principio a fin, con grandes costos, un error en política exterior y en política interna monumental. Sí, el ángulo que toma Sergio lo vamos a seguir, de que es la debilidad de la política económica interna, en donde el endeudamiento ha llegado más o menos a la mitad del Producto Interno Bruto, millones más, millones menos, es el 50%, ha ido aumentando muy rápidamente lo ascendente del endeudamiento. Es notable, pero de todas maneras no llegamos a tener el endeudamiento de otros países que ya sobrepasan su Producto Bruto Interno, que ya es el 100, 110, 115, 120%. Es preocupante, pero no es para tanto, no es una catástrofe. En cualquier caso, una de las, digamos, fórmulas que se pueden, ¿cómo le diremos? Se pueden aconsejar a los directivos de la política mexicana, es muy fácil, muy difícil de seguir. No hay mejor política externa que una buena política interna. Si tienes, en particular en el caso mexicano, que no tiene posibilidades de aventuras en el exterior, tiene a Estados Unidos de un lado, luego tenemos a Guatemala y Belice del otro y a Cuba en el Golfo, nuestros 3 vecinos que no son Estados Unidos realmente no representan un gran problema, es Estados Unidos. Y frente a Estados Unidos, la única manera de defendernos es teniendo una base interna sólida, en donde se vea que hay un apoyo de la sociedad hacia el Ejecutivo, hacia quien dirige la política, y la imagen que se me viene a la mente es inevitable, es la del general Cárdenas. Él tenía un apoyo interno y entonces se puede dar ciertos lujos en política externa, incluso tener problemas económicos, arriesgarse a tener problemas económicos porque tiene un sólido apoyo. En este caso, quizás, Sergio, es también en tu ecuación, es que tienen las bases internas tan gelatinosas que necesitan desde ahorita estar pidiéndole a quien se pueda en Estados Unidos apoyo por adelantado. Bueno, pues yo quisiera referir un seminario en el que estuvimos Lorenzo y yo en el Centro de Reflexión Tepoztlán, que fue sobre las elecciones de Estados Unidos como 10 días antes de que llegara Trump, algo así, no lo recuerdo con exactitud. Tuvimos 4 ponentes muy buenos, uno de ellos era Miguel Bazáñez, que había sido embajador por 8 meses en los Estados Unidos, que hizo una presentación que me pareció interesantísima. Otra de ellas fue Olga Pellicer, también con unos insights muy fuertes. Otro de ellos fue Carlos Bravo del CIDE, excelente muchacho joven, pero una ponencia magnífica, y Susana Chacón. Bueno, pero lo que quiero destacar es que todos ellos concluían que Trump no iba a ganar, que era muy probable, que lo más probable que apuntaban las encuestas, las distintas cosas, era que iba a ganar Hillary. Pero varios de ellos, 2 si no recuerdo mal, dijeron, pero no es imposible que ganara Trump. Y una de las cosas que yo derivé de esa reunión y de otras notas que vi es que si la escena política trepidara muy fuerte en contra de Hillary Clinton, por ejemplo, con lo de los, digo yo, esto es cosa mía, con lo de los emails de los que estaba investigando ya el FBI, y la tumbaran y la exhibieran y la tumbaran,
pues entonces Trump ganaría. Alguna de estas ideas debe haber tenido Videgaray de que si Hillary perdía, que es la aliada natural de este gobierno y de México en general, aunque no es así total Sí. aliada, pero comparado con lo que Trump dice, entonces decidieron invitar a Trump para decirle, bueno, hacer a un lado y aminorar los insultos que había hecho, que eran errores, que eran equivocaciones, para decirle, mire, estamos de acuerdo en la revisión del Tratado de Libre Comercio, porque se lo dijo, y se lo dijo en público, además de habérselo dicho en privado muy acentuadamente. Y otras cosas, entonces tragaron ese anzuelo de que Hillary podía perder y que las pérdidas para México iban a ser cuantiosísimas y que había que hacer un avance de amistad con Trump. Por lo menos es una hipótesis que ahí se plantea. Y bueno, los resultados que hemos tenido a nivel de opinión pública, a nivel de encuestas, a nivel de artículos de opinión, han sido verdaderamente demoledores. El de Isabel Turrente ayer, el de Jesús Silva Herzog hoy en Reforma, en fin, hay tantos que han sido tan fuertes. El de Economist en relación con esta reunión es terrible porque dice que lo hizo pues, el disparador de la candidatura que estaba cayendo de Trump, lo hace subir de nuevo. En fin, es algo terrible lo que estamos contemplando de esta equivocación aparente. Pero aceptando todas estas consideraciones, ¿qué nos dice de la cohesión interna del gobierno de Peña Nieto y de su manejo de las políticas públicas? Lo que están mostrando es un grado de ineptitud absolutamente sorprendente en casi todos los frentes, porque si revisas, por política exterior están haciendo el ridículo desde hace ya tiempo. En seguridad no logran elaborar una política integral como lo dijera en su discurso ante Trump Enrique Peña Nieto. Derechos humanos, lo mismo. Y la economía pues está dando tumbos, no acaba de recuperarse. Las finanzas públicas, lo mismo. El Banco de México le transfirió 239 mil millones de pesos hace poco de ganancias cambiarias, si no el déficit sería enorme. Es decir, veo replicarse en una película vista ya varias veces con Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Es decir, los presidentes arrogantes que consideran tener la capacidad de manejar la historia y que terminan siendo barridos por la historia, porque todos los cuatro que mencioné deberían ser ejemplos para Enrique Peña Nieto de que pues, está fracasando como presidente, está fracasando como estadista y que simplemente no está a la altura de los retos que le presentó su sexenio. Ese es bien inquietante. Y ahora, en su equipo, ¿por qué no aceptar a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Dejemos a la secretaria de lado, que ella no es una profesional de esto, pero la Secretaría de Relaciones tiene un núcleo básico que trae una tradición desde 200 años casi. Ahí parece que nadie les consultó, los mandaron a un lado y lo toma Videgaray, el secretario de Hacienda. Entonces, ¿quién está tripulando la nave del Estado y del gobierno mexicano? Pues creo que esa es la pregunta que muchos nos estamos haciendo. Sin olvidar que finalmente el responsable es el presidente de la República. El responsable es el presidente de la República. Con este tono optimista dejamos por el momento la reflexión sobre sobre la visita de Trump. Sergio dijo que ya habíamos presentado el problema que trajo Trump a nuestra tierra. Bueno,
En realidad es enorme el problema y vamos a seguirle y propongo a mis compañeros un ejercicio relativamente sencillo. En política, como en otras áreas de nuestras vidas, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones arriesgadas, hacer apuestas. De un lado están los peligros si tomamos un camino, pero si nos sale bien la cosa, están las recompensas. Tenemos miles de ejemplos de esto en política. César, a la hora de pasar el Rubicón, su vida por un lado, el fracaso, y luego que el Senado desde Roma lo derrotara o tomar el poder. En el caso mexicano hay varios ejemplos de presidentes que tuvieron que tomar decisiones realmente durísimas. Una, quizá la más dura que se ha tenido que tomar en la historia de México, es Juárez, cuando en 1859 acepta que su secretario de Relaciones firme el Tratado Maclean-Ocampo. Cuando Juárez está en Veracruz, rodeado por las tropas de Miramón, y ya solamente falta que consiga unos barquitos que ya tenía comprados en Cuba para hacer el ataque por mar y tierra, y terminaría el proyecto liberal y terminaría desde luego la vida de Juárez. Viene la apuesta es firmar ese tratado, un tratado que en realidad cercena a México en tres, es el Istmo de Tehuantepec más 2 carreteras, todas a perpetuidad a Estados Unidos, y podía Estados Unidos, cuando lo quisiera, protegerlas, es decir, podía meter sus tropas sin pedirle a México ningún permiso. A cambio de eso, el gobierno de Estados Unidos se comprometía a apoyar a Juárez en el mantenimiento del orden interno. Era una manera de decir contra los conservadores. La apuesta es la más grande que yo pueda pensar en México. Le fue bien. Hizo bien su apuesta. El Congreso norteamericano no rechazó por razones que no vienen al caso ahorita. El tratado no entró nunca en juego. Sin embargo, sí recibió la protección de la Armada norteamericana, y el ataque de Miramón por mar nunca se llevó a cabo. Bueno, en el caso de que nos interesa, lo de Trump, ¿qué es lo que podía ganar? El riesgo era alto. El riesgo es lo que está pasando ahora, que toda la opinión pública se le vaya encima. ¿Pero qué podía ganar? Eso les pregunto. Sergio dice, bueno, pues pensaban ganar ¿qué? Una seguridad económica. Pensaban ganar el que Trump diera un paso atrás en su proyecto. Imposible, porque si da un paso atrás se hunde su candidatura. No se puede pensar en qué podían obligar a Trump a dar un paso atrás. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que has planteado bien el asunto en términos de qué es la política de apuestas, que los políticos tienen que tomar una decisión en función del futuro. Y tú has citado varias veces una definición de la política como es el acto de saber qué se puede ganar, qué se puede perder, cuánto, ¿no? Sí. Y cuánto, ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Porque en esto yo creo que Videgaray echó sus cartas adelante y está jugando un riesgo, porque pensaba que teniendo un buen resultado con iba a tener una realización muy buena en términos de su candidatura o su posible candidatura presidencial, con lo cual ya desbancaba definitivamente a Osorio Chong y a cualquier otro dentro del PRI Y si era muy exitoso el resultado de la entrevista con Trump, pues desde luego descartaba a López Obrador, a Margarita y a cualquier otro, ¿no? Digo, esta es creo que la apuesta que se avienta. No puedo más que calcularlo, no lo sé a punto fijo, pero parece una apuesta directa de Videgaray en la cual el presidente pues resulta un colaborador y resulta alguien que sí está dispuesto a apoyar a una gente como Videgaray para ser candidato presidencial de su partido, o al menos esto es lo que yo interpreto un poco. Me parece muy, muy aventurado. Pues sí. Y entonces yo creo que ningún mexicano votaría por Luis Videgaray en el sentido de decir, bueno, apostó la suerte del el último tramo del sexenio, ¿sí?
por lograr su candidatura. Yo daría lo que fuera por haber estado sentada, escuchando detrás de las cortinas esa toma de decisiones y para ir a tu ángulo, Lorenzo, ver qué pusieron en la balanza del lado de pérdidas y de ganancias. Sergio aventura una, ¿no? Tú la candidatura, Sergio dice la cuestión económica. Ninguna de las dos, por más que las pienso, ¿sí?, me hacen mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que sí me hace sentido es lo que pongo o lo que imagino que alguien que pudiera haber estado ahí habría puesto en la balanza de los costos, ¿sí? Le quedan al presidente 27 meses de gobierno, ¿sí?, con una popularidad, como decías, la más baja vista jamás a un presidente desde que se miden las encuestas. Si íbamos por popularidad, ya vamos a tratarlo del informe en donde en algún momento dijo yo no gobierno para la popularidad, pero si iba por aprobación de su gobierno, pues el costo era evidente. Si pensaba que iba a cambiar un ápice la mentalidad de Trump, dándole cifras sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre todo lo bueno que llevan los migrantes a los Estados Unidos, pues es impensable, ¿no?, que Enrique Peña Nieto pudiera haberle hecho cambiar a Trump cuando ha sido uno de sus ejes de campaña. Si pensaba que trayendo aquí a Trump equilibraba la balanza que tú dices en política exterior, no hay elementos para pensarlo. Si pensaba que iba a traer prosperidad, que lo iba a convencer del muro, y así me voy, pues todos los costos son altísimos y no veo un beneficio que los contrapese. Entonces, me gustaría escuchar a alguien salir a decir, a ver, así fue y los beneficios que le presentamos al presidente son estos, ¿sí?, para tomar una decisión. Nadie lo ha podido decir, nadie. Seguramente lo iremos sabiendo. Tú comparas, y es fascinante la comparación entre Juárez y Peña Nieto. Voy a seguirle un poco por ese camino, porque hay una diferencia fundamental en las dos apuestas. En el caso de Juárez, estaba en juego no solo un régimen, sino la integridad de una república. Era el imperio frente a la república, eran dos Méxicos diferentes. El drama de Enrique Peña Nieto es que no logra convencer a nadie que lo hizo pensando en México. Ese es el verdadero drama, porque especulamos por los intereses de Videgaray, por creer que iba a convencer a Trump. Vamos, cito a Echeverría cuando va a visitar a Nixon a la Casa Blanca y le dice en privado, señor presidente, cuando me oiga hablar tan radical de izquierda, lo hago para hacer una alternativa a Castro. Yo estoy con usted, señor presidente. Es decir, esa creencia del ignorante de Estados Unidos, su cultura, su lógica, vuelve a hacerse patente en el caso de Enrique Peña Nieto. Es decir, ¿qué nos deja eso? Un presidente sin tener a México en su preocupación, un presidente ignorante, porque eso es también lo que nos dice, no conocen Estados Unidos, realmente podrán haber estudiado ahí, pero la lógica del poder es diferente, no voy a meter a eso. Y finalmente no controla a su gabinete. Y entonces lo que vimos, y eso fue tal vez el desencanto emancipador, fue un presidente débil que lanza consignas, bueno, como llamados a misa. Ay, señor Trump, usted escuche y esto porque así y así y así, cuando el otro pues estaba decidiendo a quién le iba a dar la palabra, porque él no solo condujo la reunión, sino fue el maestro de ceremonias de la conferencia de prensa. Y si digo que es emancipador es porque creo que un número mucho mayor de mexicanos recibió una lección de democracia. No podemos confiar en quien nos gobierna si no estamos dispuestos a involucrarnos nosotros mismos. Y eso quedó muy patente ese día.
que no conocen Estados Unidos. Es difícil conocer Estados Unidos. Uno que se ha pasado años y años tratando de conocerlo y no solamente estudiado ahí, sino las visitas que va a una universidad y se pasa unos años. Es muy difícil. Muy difícil. Pero si tú das el salto de Toluca a la Ciudad de México, como jefe de ejecutivo del Estado de México a jefe del Ejecutivo del Estado Nacional, es un salto enorme y sin haber tenido experiencia en política nacional y menos en política exterior. Entonces, supongo que a esta falta de experiencia se unen ciertas capacidades que tiene Videgaray de convencerlo de tripular ese gabinete y se confiaron en algo que es increíble. Tomaron por sorpresa a la embajadora norteamericana aquí. La secretaria de Relaciones, que sin ser experta en relaciones tenía cierto sentido común y dijo que no, que eso no lo quería. Tomaron una decisión que sorprendió a muchos. A propios y extraños, ahora sí. Al New York Times, al Washington Post, a todos. Es al que Economist. Probablemente este es el ejemplo de no tener la capacidad para dirigir al país, pero cuando se sale al exterior, y una cosa que yo no sé ustedes, pero meterse entre las patas de los caballos es la peor de las ideas. A Estados Unidos, insisto, tan complejo, querer meterse en su política interna en un momento tan vital como es este de las elecciones, es jugar con fuego. Que Putin lo intente hacer desde Rusia y con sus instrumentos, medio se entiende, pero desde aquí, quererse meter ahí... Y es contradictorio, ¿no? Ponle al revés, que se hubieran querido meter en las elecciones mexicanas e invitaran, ¿no? Pero creo que no se necesita ser un experto, y en eso difiero con ustedes, un experto en Estados Unidos ni un experto en política nacional para decir, yo soy un jefe de Estado, soy un jefe de gobierno y cuando me paro en el atril estoy hablando a nombre de mis representados. El otro señor es un mero candidato, ¿sí? Déjame yo decir soy algo, el María Amparo. representante. Yo creo que esto fue muy contradictorio porque cuando estuvo en Washington, Peña Nieto declaró que él no se metería en política de los Estados Unidos. Y haber invitado a dos candidatos en plena campaña, pues es una contradicción flagrante. Una idea, una asociación. A Carlos Salinas lo desinfla una rebelión zapatista. Enrique Peña Nieto se termina de desinflar él mismo. Eso es para No, cerrar el bloque. No, es quien lo Sí, conduce. así cerramos el bloque. Espérenos, no tardamos más que unos minutos. Vamos a tratar ahora algo relacionado con el cuarto informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Hay pocas cosas novedosas, originales, que se ve que estuvieron buscando para este mensaje, porque el informe es una cosa enorme, es como un metro de papeles que se pueden llevar en un diablito y que es muy difícil analizar de inmediato. Pero es el mensaje político el que hace el impacto. Y este mensaje político además fue sustituido por algo original, que es un reality show, la invitación de una serie de jóvenes de distintas proveniencias, que algunos han considerado que fue una escogencia a modo de los jóvenes, pero yo no me voy a meter en eso. Lo que ocurrió fue que en este reality show le plantearon al presidente varias cosas de las que salió pues muy mal, esquivando muy mal lo que traía de trasfondo las preguntas, como lo de la Casa Blanca, como otras, ¿no? ¿Salió? La Casa Blanca. Pues, bueno, no se esquivó, pero se esquivó en las preguntas. Eso es lo que da lugar a que algunos digan, esto fue hecho a modo, porque no le preguntó estas cosas, ¿no? Pero, en fin, esto resultó un fiasco, porque no resultó ni muy original, ni muy impactante, ni visto por mucha gente, como sí se veía el informe por mucha gente, y el mensaje, específicamente el mensaje político, y la respuesta al mensaje, como aquel que contestó
pues algunas gentes muy notables, como Herminio Ahumada en su momento, como Porfirio Muñoz Ledo, que hizo un informe, una contestación verdaderamente genial. En 14 minutos le dijo al presidente Zedillo una serie de cosas que nunca se habían dicho a un presidente, con una elegancia y con una... Pero en este caso, casi nadie creo que estuvo pendiente del informe y el reality show resultó un fiasco. En fin, se los pongo a su discusión. Pues para efemérides, ¿cuánto ha cambiado los informes desde el primero que recuerdo haber visto fueron el de Díaz Ordaz en 1968? Qué impactante. Pero vamos, eran más que informes, eran ceremonias para echarle mirra e incienso al presidente a su paso. Y aunque usted no lo crea, había una valla de multitudes que aventaban confeti y los sindicatos echaban porras. Y luego vino la transición y las interpelaciones. La primera Eso fue de Porfirio. fue de Porfirio Muñoz Ledo. La de Fox, histórica. Y la de Fox, y en fin, las turbulencias. Y de repente regresamos a una remedo pues bastante deshilachado incoloro e inodoro de lo que es un reality show, una presentación ante el público, porque sí, no impactaron ni las preguntas ni las respuestas, se sentía cómodo, evidentemente. Y aquí pregunto, ¿algún día el señor presidente se animará a sentarse con un grupo plural de ciudadanos y ciudadanas que le podamos hacer preguntas? Si lo hacen por sorteo, me apunto. Para hacerles para estar en la urna. para estar en la urna, con suerte me toca y puedo hacerle todas las preguntas que se me amontonan en el buche. cada día. Lo hizo alguna vez, ¿te acuerdas? Que le preguntaron León Krause, le preguntó Denis Merker, o sea, juntó un grupo de periodistas y tampoco le fue eso. Y así tampoco le fue bien. Yo personalmente, yo lamento, sí, me parece que como hay en otros países, que es importante que una vez al año el presidente lance un mensaje político, más en estas épocas turbulentas, global y nacionalmente. Así que a mí me hubiera gustado, y por cierto, fue el PRI cuando perdió, ¿sí?, que empezaron a deformar la idea del informe hasta llegar a esto. No porque yo me engañe, no lo quiero porque piense yo que es una verdadera rendición de cuentas, como dicen algunos. No, el informe no rinde cuentas a nadie, y mucho menos el presidente que, digamos, no establece, como dices tú, un diálogo. A mí también me gustaría apuntarme, pero creo que pues es una cosa vana porque nunca tenemos esa posibilidad de entrar a un debate sin un teleprompter, sin unas preguntas preelaboradas, porque digo, sí están preelaboradas, porque es muy curioso decir, a ver, había una pregunta sobre campesinos, y había una sobre la gente, y había una sobre corrupción, y había una sobre derechos humanos. Digo, qué casualidad que, digo, en la urna hayan salido cada uno de los temas, ¿no?, sin repetirse, etcétera. Pero realmente no nos dejó nada. Yo sí lo vi, yo reconozco que me pegué a la televisión, lo vi de principio a fin, y una vez más, esperando que pudiera ser un ejercicio más genuino, lo escuché de principio a fin, y el chasco fue como todos los discursos anteriores. 5 minutos él frente a las cámaras de la televisión, y después lo que ya sabíamos que iba a contestar en cada una de las materias. Nada novedoso, mucho fiasco. Pues yo pertenezco al otro grupo, María Amparo. Yo ni lo vi ni lo oí. Decidí desde el principio que aunque mi área es la de observar la vida política, no consideré que fuera ni necesario ni útil. Yo sí estoy entre los que verían el informe ideal como una rendición de cuentas, porque es el momento en que te dicen, pasó tanto en el año, le hice frente a esto, está la inseguridad y está la economía y le hice así y construí tanto.
Claro que en el pasado eran unas listas enormes de cosas buenas que habían hecho. Era un rendir cuentas, las cuentas que ellos querían rendir, no las que deberían. El informe debe de ser rendir, sí, las cuentas que él quiera rendir, pero que alguien le haga la contraparte. Alguien como Porfirio Muñoz Ledo, el equivalente a Porfirio Muñoz Ledo. Ese fue un momento que ganamos mucho y que se perdió. Y que yo no veo que vuelva a regresar, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo tiene que haber eso. Ese presentar, sí, que el Ejecutivo presente lo que quiere hacer resaltar y que luego se le enfrente el México real a través de algún mecanismo dentro del Congreso. Después de todo son los representantes de nosotros, de los soberanos, y que le cuestione o que de manera muy decente, muy diplomática, le obligue a abordar las cosas que, bueno, un político no puede resolver todos los problemas. Entonces, que la nación vea las dos partes y que juzgue al final, que quede la sensación de que fue un acto cívico útil. Este acto fue totalmente inútil. Bueno, pero yo creo que aquí, esta historia que han contado en partes, y que a mí me tocó vivirla en varios informes presidenciales. Y puedo decirles que este planteamiento que resultó de todas estas confrontaciones, de que se le hicieran preguntas al presidente, de que intervinieran los parlamentarios antes del presidente cuando debían intervenir después del informe, y hubiera llevado algo mucho más original, aunque ya estaba muy cantado, el que el presidente dejara asistir, fuera nuevamente y dialogara con los por lo menos con los diputados y senadores en una primera instancia. Y yo creo que allí hubiera tenido algunas respuestas que sí hubieran sido mucho más interesantes que un grupo de muchachos jóvenes que tienen poca experiencia, etc. Pero en fin, este punto, que es el de cambiar el formato del informe, ha traído algo que es la no importancia, nadie está pendiente de esto que iba a pasar. María Amparo, ya lo leeremos, ¿no? María Amparo sí se echó todo el reality show, pero la mayor parte de nosotros no lo hizo. Rápidamente, sería un ejercicio de rendición de cuentas, no tanto si un personaje de la oposición, como fue en su momento Porfirio Muñoz Ledo, hacía la réplica al gobierno, porque finalmente también lo que hacía Muñoz Ledo, muy bien hecho, es un gran orador él, pues tampoco está basado en los hechos, ¿sí? Es la percepción de un personaje de izquierda. Realmente para que fuera, y lo hacemos nosotros los analistas conforme pasan las primeras semanas, es lo que llaman en inglés un fact-checking, ¿no? Nos informa el presidente que construyeron 10 kilómetros de carretera y voy y checo, y en realidad fueron 8, ¿no? kilómetros. Es un ejercicio así. Serviría de rendición de cuentas. Yo sé que tú pusiste la palabra ideal, sería ideal que esto ocurriera así, pero podríamos sentarnos, como tú decías, con el presidente y decir, a ver, aquí dice que la economía creció esto, usted prometió esto, etcétera, ¿sí? De otra manera no veo que realmente se rinda cuentas, y escuchar lo que me quiere decir y nada más, pues no. Forma parte de la enorme distancia que hay entre quienes gobiernan y quienes somos gobernados. Realmente ponemos ellos ponen unas barreras y nosotros nos encargamos de reforzarlas. Un punto intermedio para hacer nuestra tarea es esperar a la repetición, porque afortunadamente la tecnología permite ahora irte a ver las grabaciones y entonces le puedes apretar cuando... Pero te das una cierta idea. Eso, confieso, hice con los discursos durante la visita de Trump a México. Poderlos ver con calma y regresar y decir, y vamos hasta... Hay un gusto malvado y perverso, morboso de hacer la disección y la entonación y la inflexión y las miradas. Pues, pero hay una enorme distancia. Realmente ellos están allá arriba en un mundo en el cual pueden decir lo que quieren y sienten que están
siendo auténticos, democráticos, abiertos, y nosotros estamos por acá pues ignorándolos y defendiéndonos de las consecuencias de las tonterías, no solo que dicen, sino las que hacen, que eso es lo más grave. Bueno, pues a pesar de la enorme distancia, como dice la canción, vamos a tener que cancelar este bloque y pedirles que nos esperen al próximo. De todos los mexicanos es conocido el creciente desprestigio de los políticos y el cada vez menor aprecio que le tenemos a la democracia. No es gratuito, no es que seamos unos amargosos, no, es simplemente que vemos la realidad y tuvimos una muestra más de cómo funciona nuestra democracia electoral. Ya no le hablo de la democracia en sentido integral, en donde hay justicia, en donde hay equidad, etcétera. No, solamente del ejercicio de ir a una urna y depositar tu voto. El día de ayer en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, hubo elecciones para elegir planillas vecinales y también a qué se va a dedicar eso que se llama muy pomposamente el presupuesto ciudadano, en donde tenemos supuestamente la posibilidad de decir, a ver, voto por tal planilla y yo quiero que se pavimente mi colonia, ¿no? O parte de mi delegación o como vayan siendo las cosas. Pues bueno, estas elecciones fueron secuestradas, y lo digo con toda responsabilidad, fueron secuestradas por el jefe de gobierno y por los delegados, que se dividen entre el PRD y Morena. Vimos en los días anteriores repartos de despensa, pagos de votos. Tenemos videos grabados en donde después de votar van y reciben 250 pesos. Estoy diciendo la cifra exacta, en otras, esto en la Cuauhtémoc, en otras fue de 1,500, en fin. Todo esto, ¿sí?, para hablar de la calidad de la democracia en México, independientemente del partido. Llegamos a tal punto, y lo menciono ahora porque se dice mucho que si podríamos pasar a las urnas electrónicas, o sea, a votar por computadora. Registramos vecinos de varias colonias, ¿sí?, como días antes, porque si lo hacías electrónicamente te tenías que preregistrar, te preregistrabas y luego te llevaban a los centros de votación. Gente que no tenía computadoras en su casa, que tuvo que haber sido preregistrada por algún líder corporativo o por algún delegado o personal, etcétera. Un fraude y una pantomima de lo que debe de ser un ejercicio ciudadano en el nivel de gobierno más cercano a nosotros, que son los gobiernos municipales, en este caso delegacionales, e incluso más pequeños, vecinales. Sergio Aguayo, y sí voté, ¿eh? Sergio Aguayo tiene, y en varias ocasiones lo ha puesto aquí sobre la mesa, la idea de que la Ciudad de México representa, en términos de cultura política, de cultura ciudadana, pues una de las partes más avanzadas del país. Pero como lo vimos ayer y antier y antes, esas fotografías con los tinacos de Rotoplas, que no se pueden ocultar porque son monstruosidades, en camionetas, la Ciudad de México tiene también eso, tiene esa parte tan degradada, tan hasta abajo. Creo que la mayoría no votó. No. Necesitamos saber las cifras exactas. Pero en la parte que sí se votó, nada más los testimonios gráficos de los tinacos es para dar una tristeza enorme. No hemos avanzado. Si en la parte más avanzada, si suponemos que somos la más avanzada políticamente del país, tenemos esto, los pagos van de 250, dijiste, luego 400, había quien, y luego hasta 1,500, para repartirse que 850 millones de pesos del DF. Yo no sé cuánto gastaron ¿y para qué? Bueno, para poner a sus conocidos, familiares, etcétera, a repartirse 850 millones de pesos. El botín era como carroñero eso, las obras que dejan el gran gobierno. Y aquí les doy un Rotoplas. Eso es
entre otras cosas, una humillación. Así consideran a los ciudadanos. Con un rotoplas te compro y mira, date por bien servido. Hay además otros aspectos que equiparan a el gobierno de Peña Nieto con el de Miguel Ángel Mancera, porque la reacción de Mancera ante esta evidencia fue, sí sucede, pero no es importante. Una vez más, minimizan la gravedad. Segundo, la irrelevancia de las autoridades electorales. Es realmente triste, lamentable observar la irrelevancia a la que han llegado, porque sacaron fotos o salieron fotos en los medios de una funcionaria, la recuerdo, una funcionaria joven, guapa, con su chaleco del Instituto Electoral del Distrito Federal, viendo cómo pasaban lista los vecinos, como si fuera lo más normal, cuando es no solo ilegal, sino inmoral aprovecharse de la pobreza o la falta de recursos de la población, que pues aprovechan de lo que llega. Y finalmente, lo lamentable de estas elecciones es que son el aperitivo del constituyente. Vamos, realmente me sorprende cómo personajes como José Woldenberg, Clara Hussinman, Miguel Concha, que están entre el grupo de ciudadanos elaborando el constituyente, y los respeto y los quiero mucho, ¿por qué no salen a decir, a condenar esas prácticas? Están siendo desafortunadamente cómplices de la degradación de una democracia que ahora nos van a querer compensar con un constituyente que a lo mejor queda muy bien la Constitución, no critico ese trabajo conceptual, pero no podemos, no debemos tolerar esa violación, abuso de la democracia porque se pervierte, se degrada. Y pues terminamos simplemente haciendo a un lado todo lo que huela a partidos, a políticos. Bueno, tal vez es importante especificar algunas cosas de lo que han dicho. Creo que sin duda, como lo has planteado tú varias veces y ahora lo recordaba Lorenzo, que se ha puesto a la Ciudad de México como la entidad más democrática, más participativa, con una conciencia social, política, económica mucho mayor que el resto, que el promedio, con una escolaridad mucho más alta, de más de 8 años de escolaridad, en fin, que nos da un panorama que permite pues, una conciencia, una participación, que son ingredientes de una democracia de fondo, no solamente ir y depositar un voto, sino tener información, etc. Bueno, aquí quedó exhibido que tenemos una población todavía en la Ciudad de México que sí refleja el resto del país. Pues, en algunos aspectos pueden tener más conciencia, sobre todo algunos líderes de opinión, algunos opinantes tienen una conciencia sobre los matrimonios igualitarios, distintas cosas, la interrupción del aborto, cosas de ese tipo que nos dan alguna seña de progresismo. Pero cuando llega el hambre y te ofrecen una despensa, un tinaco, 1,500 pesos o 250 si no alcanzas más que eso, es terrible ver a nuestra población tomando eso para vender literalmente su voto y dejar a la parte que se consideraba la más democrática, la más participativa, en el ridículo más espantoso, en la participación más pobre que tenemos en una elección de algo que debía ser lo más cercano, como ya decía María Amparo, pero resulta que por un rotoplas la distancia se hace enorme. Esto es lo que... Yo creo que en lo que menos avanzado es el Distrito Federal. Reivindico mi derecho a decir Distrito Federal hasta que no pase la Constitución. En el Distrito Federal es la federal, que es la que dice la Ciudad de México. Pues, se me fue la idea. Reivindico no reivindico. Me parece que lo que vimos ayer fue el ejemplo más claro de lo que es el voto corporativo. Y en ese sentido, el Distrito Federal, la Ciudad de México, es una de las ciudades pues, más retardadas en eso. Y qué bueno que traes el tema, Sergio, sobre la Constitución de la Ciudad de México. A mí me da terror con este instituto electoral, con estos ciudadanos
y con estos gobernantes que orquestan, porque no están libres de responsabilidad, orquestan las elecciones, que se metan figuras, ya lo discutiremos alguna vez, no sé la opinión de ustedes, como la revocación de mandato, ¿sí? Tú metes esto en una constitución con el nivel de compra de voto y mueves la elección para el lado que tú quieras. Yo quisiera advertir sobre ese punto ahora que lo mencionas. ¿Cómo hacemos compatibles ciertos derechos democráticos con la compra del voto, Sergio? Pues es que vivimos en dos realidades o varias realidades simultáneas, pero en el tema democrático, el del discurso y las normas y el de la realidad de la compra del voto, la fragmentación del autoritarismo, porque lo que uno observa es, antes había una estructura jerárquica vertical que cubría todo el país, ahora son pequeñas unidades que se encargan de comerciar, porque además no hay quien los controle totalmente, están al servicio del mejor postor. Es una democracia mercantilizada. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos, una democracia mercantilizada. Lo esperamos aquí el próximo lunes, ya estamos desde hoy en vivo.